Adiós, Buenas tardes, Andrés. Manaes. Por aquí, ¿cómo hago? Ah, ya, vamos a buscar participantes. Listo. Bueno, hay 12 personas. Esperemos un segundito, a ver qué. Hasta las 10, a ver, no sé qué pasó. Eh, bueno, porque quería que conversáramos sobre la experiencia de la clase pasada, porque yo encontré algunas dificultades, en el sentido que, por ejemplo, pues arrancamos mucho más tarde, porque ya dependemos de la persona que circula por los corredores abriendo el salón. Eh, teníamos que, eso por un lado, por el otro lado teníamos que eh, sincronizar tanto a los presenciales como a los virtuales. Esa parte, digamos, también cuesta tiempo, tarda un poco. Permítanme un segundo. Bueno, entonces la sincronización también cuesta un poco de tiempo y tarda entonces finalmente en lograr, digamos, un resultado aceptable. Varias veces los virtuales decían se ve muy borroso o casi no se ve. En fin, entonces sí encontré como esas dificultades. Para dar la clase en el salón, en primer lugar encontré muy problemático el tema de dar la clase con el tapabocas. Por un lado se me mantenía cayendo y por el otro bajando de la boca, y por el otro sentía que tenía que hacer muchísima fuerza al hablar para tratar de hablar a través de ese tapabocas. Eh, no sé ustedes cómo escuchaban cuando yo les hablaba a través del tapabocas. Entonces, en primer lugar, sí me tocaba hacer mucha fuerza y notaba que cuando se me caía, pues podía proyectar la voz muy bien. Entonces, esa fue una dificultad. Bueno, ¿y ustedes qué dificultades encontraron? Los escucho, muchachos. ¿Ustedes qué dificultades encontraron en esa clase híbrida que hicimos? ¿O todo les pareció muy bien? Tanto a los virtuales como a los presenciales. Profe, pues yo que estudio presencial, me parece que en el salón no había como tantos problemas, de pronto sí dificultades mientras nos acomodábamos y todo, y de pronto lo que dices del tapabocas, pues se puede solucionar si nos hacemos un poquito más atrás y pues así te lo quitas o no sé. Y lo difícil sí era como con los que estaban desde la casa, pero por ejemplo yo tuve otra clase en la que el profesor se conectó como con los audífonos desde el computador y así él escuchaba a los que estaban en la casa y en el salón y nos podía hablar al mismo tiempo y estuvo como súper cómodo y no le pusieron problema ni nada. Entonces no sé si intentando algo así de pronto puede ser más cómodo para usted. Entiendo, entonces el profesor escuchaba a los de virtuales a través de los audífonos y, y, y en clase pues seguía conversando normal. Sí, exacto, estaba hablando al mismo tiempo, entonces como tenían los audífonos, ellos lo escuchaban súper bien y pues nosotros que estábamos en el salón también, y si le decían, él de una pues escuchaba porque los tenía ahí. Sí, porque sí fue una dificultad organizar
con los virtuales y el tema también de tener el celular aquí en la mano, algunas veces se nos olvidaba, algunas veces lo dejábamos, en fin, y ese era nuestro micrófono. Entonces, sí, tal vez sí, tengo que ponernos una camisa con bolsillo que nos permita, digamos, tener el celular aquí en el bolsillo, o con audífonos, como dice la compañera, para facilitar esa parte. Profe, sí, yo creo que la mejor solución ahí sería como la utilización de los audífonos, porque igual el micrófono del audífono te queda cerca de la voz y ahí ya no va a haber como problemas de audio. Sí, sí, entiendo. Y de los que estuvieron virtuales, ¿qué dificultades tuvieron? Por ejemplo, nos conectamos como a las I-20, entonces esos virtuales estuvieron ahí como a la expectativa, supongo que durante los primeros 20 minutos que no pudimos conectarnos. O los que estuvieron, aquí están todos los que estuvieron presenciales, algunos de los que estuvo virtual. Por ejemplo, para visualizar los ejercicios, ¿cómo les fue a los virtuales? ¿O tenían forma de acercar la cámara desde la virtualidad y enfocarse tal vez en, no sé, cómo les fue a los que estaban virtuales con esa parte? Porque digamos, lo del micrófono ya lo podemos resolver. Lo del micrófono y la atención al estudiante lo resolvemos con los audífonos, como dice la compañera, y teniendo el micrófono cerca. Ese lo solucionamos. Pero bueno, los que estuvieron virtuales, ¿qué dificultades vieron de hacerlo así dual, híbrido? Ninguno encontró dificultad. O todos estos fueron los presenciales. No creo. Ahí, ¿tú qué dificultad recuerdas? No, más que todo la sincronización de ambos grupos, como que a veces uno por enfocarse en uno de los dos dejaba al otro como que al azar, por así decirlo. Uno se enfocaba en los presenciales y ya los virtuales quedaban en Mirados. perdidos. Exacto. Sí, O a veces por intentar darle la comodidad a los virtuales en la conexión, los presenciales quedaban ahí como que mirándose las caras de que, ajá, y entonces vamos a esperar cuánto. sí, sí, esa parte, bueno, también, exacto. Y el tema de la herramienta también, de trabajar con, por ejemplo, con el mouse, trabajar con el mouse en el salón para, digamos, trabajar sobre la presentación en PowerPoint. Bueno, con las herramientas que tenemos en la universidad no es suficiente. Entonces también la otra dificultad para mí personalmente fue, sí, tratar de satisfacer tanto a los virtuales como a los presenciales, pero no tener las herramientas para presentarle a los que estaban de manera virtual en realidad lo que estábamos escribiendo. Entonces sí me hizo falta la tableta que yo tengo aquí para escribir, en la que pues, yo escribo como con un lápiz y eso aparece en la pantalla. Esa la podría llevar, que sería la solución también. Y en relación a, muchachos, al transporte, a los que estaban, a los que fueron, ¿cómo les pareció pues ya la sensación? Sé que de todas formas hay que invertir un poco más de tiempo. Los que viven lejos de la universidad pues ya han notado mucho la ventaja de la virtualidad. Bueno, ya hay 20 estudiantes, vean, hay menos que en la presencialidad. De los que están aquí, ¿quiénes fueron a clase?
Yo creo que aquí todos pueden alzar la mano. Alcen la manito ahí, los que fueron presenciales. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ahí lo alzamos la mano. Ahí está, 12 de 20. Bueno, ahí. Bueno, y los que fueron, ¿les gustaría continuar de esa manera? Pues sí, por mi parte sí. Pues, en mi caso es más fácil de quedarse uno concentrado a la explicación del profe, a que uno virtual, cualquier cosa, el celular suena y ya uno la concentración ya la pierde. Entonces, cuando uno se pierde pues así virtual, dice, no, yo estoy toda la repetición y ya pierde uno toda la conexión del hilo, pues por decirlo así. Para mí sería mejor presencial. Profe, opino lo mismo. Yo personalmente pues tengo que viajar 2 horas para llegar a la universidad y prefiero invertir esas 2 horas de viaje y estar en la clase presencial y pues con las otras clases que tenga, que verla virtual sabiendo que en cualquier momento pueda tener una caída de conexión y las 2 horas de la clase las perdí o las 3 horas y luego tengo que volver a dar las otras 3 horas para poder ver pues lo de la clase. Además la claridad que tiene la clase presencial pues es innegable. Sí, entiendo. Sí, la posibilidad de interactuar tanto con los demás estudiantes como con el profesor mismo, si uno no entendió algo, incluso al final de la clase. Cierto, quedarse conversando con el profesor es una oportunidad que pues, de manera virtual también se puede dar, pero es muy distinto. Uno acercarse, analizar algo en el tablero, conversarlo, ver la gesticulación, en fin, todo esto ayuda mucho. Lo mismo que la misma forma de la boca, la misma forma como se mueve la boca al decir ciertas palabras y ver la boca misma ayuda. Entonces eso también habla con Jair, que el no ver la boca también tapa la mitad de la señal de la transmisión que uno quiere enviar. Como la gesticulación de la boca es muy importante al mismo tiempo. Entonces, sí, a pesar de las dificultades, sigámoslo haciendo así híbrido. Es decir, algunas clases yo también les voy a pedir así como hoy que sigamos virtuales y otras las programamos para ir al salón. Porque sí, también, por ejemplo, a mí si salgo de acá a las 5 para la DCFD tiene que ser virtual porque nos quedamos sin licencia de danzas. Entonces la DCF debe ser virtual, entonces debo regresar de alguna forma a la casa. O hacerlo a mi oficina, también es una opción. Pero bueno, sí, ahí hay que analizar las soluciones. María, ¿cuántos participantes hay? Ah, 22, listo, ya volvimos a la cuenta a la que subimos en el salón. Bueno, éramos 24 porque ahí yo no nos contamos. Bueno, entonces, sí, teniendo en cuenta eso, de todas formas, es un aprendizaje. Yo digo que se puede mejorar y hay que tomar las ventajas de los dos mundos, de la virtualidad y de las clases presenciales. Y cuando se pueda, pues sí, combinarlas. Bueno, entonces les voy a empezar a presentar mi pantalla. Profe, qué pena, te hago una preguntita antes de empezar.
Profe, es que no pude estar en la clase del miércoles, entonces te pregunto si de pronto tenemos grabación de esa clase que nos puedas compartir, que no la pude encontrar en el Teams. A ver, yo creo que a ver si ustedes también me colaboran, yo también estoy aprendiendo Teams. La clase sí se grabó. De momento yo tampoco sé dónde está. Me tocaría cacharrear y buscarla. Pero ustedes todos no tienen acceso a la grabación. Le pregunto a todos en Usted general. debe ir a su OneDrive y hay una carpeta que dice grabaciones, ahí está y debe copiar el link. O la otra forma que puede hacer, que es más rápida, usted ya creó el grupo del canal, pues donde estamos todos. Ahí solamente da nueva conversación y si todos nos entramos ahí, pues ahí sí nos va a quedar la grabación en ese chat. Pero como no la inició por ahí, sino por un link, creo que solamente le queda el que pone a grabar. Profe, qué pena, no se estaba escuchando, no sé si No se está silenció. escuchando, correcto. Listo, entonces. Esta la puse a grabar yo. Entonces yo ahorita busco el link. En nueva conversación, dice Dayana. Bueno, yo ahorita busco dónde encuentro la grabación de hoy y les comparto el enlace en OneDrive. Y la de la clase pasada, si la encuentro, también lo comparto. Pero si no, yo sé que fue alguien más el que puso a grabar la clase. No sé si Esteban, David, en fin, fue algún muchacho, uno de los muchachos. Si no, que nos lo comparta también alguna persona de los que yo la haya puesto a grabar. Listo, entonces ahora sí, para compartir y presentar pantalla. Yo, a ver, entonces, a ver, ustedes que están viendo. Bueno, listo, entonces ya ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, si nadie dijo que no, entonces porque sí, creo, listo. Además veo ese cuadro Sí, rojo. profe. Sí. Entonces estábamos en los conceptos fundamentales de la convección y ya debemos tener digamos, un nivel de familiarización con el fenómeno, entender cómo funciona. Yo les había indicado en el salón de clase, les había presentado esta imagen que representa una cantidad de figuras en un ambiente y las paredes de esas figuras o de esas geometrías o están, si se ve azul aquí en esta imagen, porque está más fría que el ambiente, y si se ve rojo o verde, es porque está más caliente que el ambiente. Y esto es para poder visualizar la convección natural. Entonces aquí vemos cómo sería el comportamiento de esas, en este caso, temperaturas, cuando los movimientos se deben a la flotación. Entonces entendemos por qué algunos ascienden y por qué otros descienden. Y es fundamental en la convección, en primer lugar, entender o visualizar la línea de corriente de lo que estemos analizando. Y aquí, por ejemplo, miremos esta figura de abajo. La línea de corriente de la parte inferior son muy distintas de la línea de corriente en la parte superior. Y por tanto, el número de Nusselt, también ya hablamos un poco del número de Nusselt, el número
número de Nusselt, donde el número de Nusselt dijimos que era un coeficiente de convección adimensional. Y lo cuantificamos como H, coeficiente de convección, veces la longitud característica, sobre la conductividad, ojo, del fluido. Entonces, ese número de Nusselt, que es un coeficiente de convección adimensional, y aquí vemos, en la medida que Nusselt es más alto, el coeficiente de convección será más alto. Y como les indicaba, debemos familiarizarnos con la forma de las líneas de corriente y la capa límite principalmente, cómo se va a comportar la capa límite, para poder seleccionar lo que llamamos la fórmula o la correlación para determinar el número de Nusselt en cada una de las superficies. Entonces de ahí les anticipo nuevamente que el Nusselt de arriba, o digamos que la fórmula del número de Nusselt arriba va a ser mayor que el número de Nusselt abajo. Y esto es simplemente por la forma como las líneas de corriente o la capa límite se va a comportar en convección natural. En convección sobre una placa o sobre una pared, como esta imagen que tenemos aquí en la parte inferior de la izquierda, si imaginamos a un flujo de fluidos, aquí atacando este perfil, y de hecho aquí podemos imaginar por debajo, por aquí por debajo también se va a formar una capa límite, muy similar a esta que tenemos por encima, pero estamos analizando solo el lado de arriba de la placa. Entonces tenemos que entra un perfil de flujo de fluido a una velocidad dada, velocidad infinita, esto dado en unidades de metros por segundo, y es un perfil plano. Recuerden que es un perfil plano hasta que toca las superficies. En las superficies tenemos esa condición de no deslizamiento, que nos dice que las partículas de fluido en contacto con esa pared estarán a una velocidad igual a 0 metros por segundo, o a la velocidad de la placa. En este caso la placa es estática, no se mueve, lo que se mueve es el fluido sobre la placa. Y por ello se forma, bueno, lo que conocemos como la capa límite, que irá aumentando, en este caso desde el 0, velocidad 0 en la superficie, hasta un punto donde es el fin de la capa límite. ¿Por qué? Porque los fenómenos de la viscosidad ya no van a afectar por fuera de esa zona. Y por fuera de esa zona podemos decir que esta velocidad es igual a 1 infinito. Es decir, este perfil sigue siendo plano y no ha sido afectado por los efectos viscosos ni del fluido ni de la superficie misma. Bueno. Entonces, también en el desarrollo de la capa límite sobre una superficie o sobre una, en este caso sobre esta placa plana, tenemos que al inicio, dadas las condiciones de no deslizamiento, pues esta capita límite es muy delgada y todos los perfiles de velocidades se acercan al 0, excepto por fuera, como ya lo hemos indicado, que será perfil plano. Pero en la medida que recorramos un espacio en la placa, esos fenómenos viscosos, digamos, van a irse haciendo más turbulentos, o van a pasar de laminar a turbulente. También en la medida que esta capa límite vaya creciendo, la característica de la turbulencia son los fenómenos rotativos o de fluctuaciones.
Y la turbulencia también es característica del mezclado. Incluso estos torbellinos o eddies no tienen que ser tan pequeños, pueden haber eddies que llevan fluido desde la superficie hasta el exterior y viceversa. Entonces, en la capa límite hay una zona laminar, una transición donde se empieza el fluido a fluctuar, y una zona posterior donde el flujo se hace completamente turbulento. Ustedes ya deben estar familiarizados con esto de mecánica de fluidos, de flujo interno en mecánica de fluidos y cómo es el comportamiento del flujo de un tubo, de un flujo en un tubo. Sino que en el flujo externo la capa límite crece y crece, mientras que en el flujo interno la capa límite tiene un límite de crecimiento. Bueno, en la convección forzada tendremos un elemento que fuerza el fluido a fluir sobre la superficie. Y aquí sí es forzada, pero y cambiamos, digamos, la orientación de la placa. La ponemos de esta manera, pero ponemos el ventilador a soplar en esa dirección. Que la gravedad esté en esta dirección, es exactamente el mismo problema, en la medida que las temperaturas y las velocidades sean las mismas, dado que la forma como se mueve el fluido respecto a la placa es la misma. Y en este caso, la longitud característica es esta, para esta placa, la longitud característica es esta. Mientras que en esta placa, que tratemos de proyectarla aquí en este espaciocito, pensemos que sea una placa de esta manera. Desde la vista en planta, con un espesor, con un X, en esta dimensión, L. Entonces, aquí en esta situación, ¿cuál será la longitud característica de esta situación? Observen que aquí lo que está interactuando es toda esta área superficial. Entonces es importante tanto X como L. ¿Cuál sería el área, la longitud característica? ¿Alguna idea? Bueno, entonces para este caso, la longitud característica sería el área superficial, es decir, toda esta área superficial sobre el perímetro. Entonces aquí la longitud característica en este caso es Lx sobre 2L más 2X. Bueno. Paso. Recordar, importante, el significado físico del número de Nusselt y el ejercicio, el experimento mismo de Nusselt es importante. Volvámoslo a analizar. En este caso, voy a rayar los datos conocidos del experimento. Entonces, recordemos cuál era el experimento. Nusselt puso una capa de fluido sobre una superficie. A esa superficie le conocía la temperatura, conocía el espesor de la capa de fluido y conocía la temperatura en esta capa de fluido. Es decir, después de atravesar la capa de fluido también tenía la temperatura. Podía medir, de hecho era la tasa de transferencia de calor. Entonces,
Nusselt encontró que el flujo de calor es por conducción y se escribe como conductividad veces, dado que lo tengo aquí en minúsculas, será por unidad de área, por la temperatura mayor, y aquí vamos a tener que T2 es mayor que T1, entonces la tasa de transferencia de calor por eso va hacia abajo. Entonces T2 menos T1, y es inversamente proporcional al espesor de esa capa de fluido. Entonces, esto es cuando el fluido está estático. Resulta que el mismo Nusselt hizo un segundo experimento, pero ahora el flujo de fluidos, o el fluido, la capa de fluido, que antes estaba estática, ahora la puso a moverse. Imaginemos que esto aquí arriba era una placa, simplemente arrastró la placa y volvió a medir nuevamente, en este caso Q de convección. Entonces, lo que notó Nusselt cuando puso a moverse la placa, o a mover el fluido, es que eso era convección, y es cuantificada mediante H, como estamos haciéndolo por unidad de área superficial, la temperatura por fuera de la capa límite, menos la temperatura en la superficie. Entonces, lo que encontró Nusselt fue que al medir la tasa de transferencia de calor por convección en relación a la tasa de transferencia de calor por conducción, él encontraba un número que siempre era mayor que 1. Y esta relación, si analizamos convección, es H, T2 menos T1, y conducción es K, T2 menos T1, sobre L. Entonces él encontró que este número de Nusselt era igual a coeficiente de convección, el espesor de la capa en este caso, que es la misma longitud característica, sobre la conductividad del fluido, ¿no? La conductividad del fluido, y que ese número siempre era mayor que 1. Mayor o igual que 1, mucho mayor o igual que 1. Y en su caso mínimo es igual a 1 cuando el fluido se queda estático. Conclusión: en la medida que el fluido se empiece a mover, transfiere más calor que cuando tenemos transferencia de calor por conducción pura. Es decir, que la convección, el mismo movimiento del fluido, aumenta la tasa de transferencia de calor. Y esa conclusión es muy importante entonces, porque siempre va a ser más conveniente tener, digamos, un fluido en movimiento sobre la superficie para robar calor que un fluido estático, o para transferir calor. Entonces, como les decía, todo esto de repaso, importante la compresibilidad que tienen los fluidos, y que por ello a la hora de hacer análisis de transferencia de calor, si es particularmente en convección natural con el aire, será importantísimo determinar la altura, a qué altura está el problema, porque las propiedades del aire van a variar muchísimo dependiendo de esa situación. Ya lo indicamos porque en la medida que aumentamos en altura, en la medida que subimos 100 metros, la densidad del aire decae en un 1%. Por tanto, en nuestra situación vivimos en ciudades en la montaña, en la sierra. Medellín 1800 metros, 1500 metros, entre 1500 y 1800 más o menos. Bogotá 2600, Quito está como a 3000 metros también, La Paz, en fin, muchas de nuestras ciudades están a grandes alturas, y por tanto las aplicaciones a esas alturas debemos analizarlas con las propiedades del
aire a esas condiciones. Bueno, estos videos los vimos también. Analizamos también el desarrollo de la capa límite en un flujo interno. Aquí vemos la explicación de la misma, tiene mucho que ver con lo que vimos para el flujo externo, cómo se comporta la capa límite. Pues aquí vemos que la capa límite a partir de una entrada, donde aquí podemos imaginar que el perfil de velocidades es plano, es decir, este perfil entra en esta zona de manera plana, pero por el efecto superficial, o es decir, por los fenómenos viscosos, empieza a aparecer la capa límite, y que ya vimos que al interior de la capa límite hay variaciones, en este caso en la velocidad. Por lo tanto, llamamos esto la capa límite de velocidad. Velocidad o la capa límite viscosa, que es la región en donde hay gradientes de velocidad. Hay gradientes de velocidad. Pero aquí entra diferencia de calor, también hay una zona, hay una formación de una capa límite térmica, que tendrá una relación con la capa límite de velocidad, pero que donde las gradientes, entonces la capa límite de velocidad pues está relacionada a gradientes de velocidad al interior de la capa límite, y la capa límite térmica estará asociada a gradientes de temperatura al interior de la capa límite. Entonces, así como aquí hay una variación de velocidades, en esa capa límite, en la capa límite térmica, habrá una variación de temperaturas. Bueno, llegamos hasta ahí. Algo muy interesante de los fluidos, en particular de los líquidos y, bueno, líquidos y gases, los fluidos en general, es que los líquidos y los gases tienen unas tendencias de viscosidad que son inversas. Por un lado, los líquidos, cuando aumentamos su temperatura, la tendencia es a que la viscosidad disminuya, como se observa aquí. Entonces, en los líquidos, y piensen por ejemplo en los aceites, a la medida que calentamos un aceite, su viscosidad disminuye. Fluye de manera más fácil. Por ejemplo, en algunas situaciones de extracción de petróleo, de crudo, si el crudo está a condiciones de temperatura muy bajas, probablemente la viscosidad sea muy alta, y la forma de hacerlo fluir es calentándolo. Entonces ahí viene una cantidad de consideraciones energéticas para lograr tener esta energía para hacer fluir ese flujo de combustible, pero eso la industria petrolera generalmente lo puede pagar, esos requerimientos energéticos. Y por otro lado tenemos que los gases aumentan su viscosidad en la medida que aumentan la temperatura. Los gases aumentan la viscosidad en la medida que aumentan la temperatura. Entonces el comportamiento es contrario, opuesto. Tal vez ustedes hayan sentido, bueno, también tiene mucho que ver con la humedad del ambiente, pero sí, la tendencia definitiva es en la medida que aumente la temperatura de los gases, el ambiente o el fluido mismo se va a hacer más viscoso. Hacemos referencia a los fluidos newtonianos
porque nos sirven como de modelo base para, digamos, modelar el comportamiento de los fluidos. Esta ecuación que vemos aquí sería el esfuerzo superficial, pues sí, el esfuerzo cortante sobre un fluido. Esta es la viscosidad. Y aquí tenemos el gradiente de la velocidad en Y. Entonces pensemos que esta ecuación que vemos aquí representa lo siguiente. Pensemos nuevamente en un fluido atrapado entre dos placas. Esta placa la muevo a una velocidad que conozco. Esta placa la muevo a una velocidad que conozco. Y para moverla a esa velocidad, de hecho, tengo que aplicar un esfuerzo cortante. Un esfuerzo para lograr arrastrar esa capa de fluido. Y lo que va a pasar es que si esta capa está estática, entonces voy a tener una deformación del fluido. Si el fluido es lineal, perdón, si el fluido es newtoniano, de esta manera, entonces aquí voy a tener, recuerden, por la condición de no deslizamiento U igual a 0 en esta superficie, y en este punto voy a tener la velocidad de la placa, la que esté arrastrando esta placa, en metros por segundo. Entonces de esta expresión, siempre y cuando el fluido sea newtoniano, y el newtoniano es su deformación o su variación de la velocidad, cuando aquí tenemos entonces Y, esta es la dirección Y, entonces tenemos la variación de la velocidad en el fluido respecto a Y, será proporcional al esfuerzo cortante aplicado sobre esa superficie, y podemos decir, e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido, es decir, pasando aquí a dividir. Entonces podemos decir que el gradiente de velocidad en el fluido respecto a esta dirección, sí, claro que son dos placas planas, será proporcional al esfuerzo aplicado sobre esa capa de fluido e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. Y esta es la forma de expresar entonces el comportamiento de un fluido newtoniano. Bueno, y esta ecuación particular es bastante útil a la hora de analizar el movimiento de los fluidos, ya por ejemplo con CFD. Ya esto se convierte en otras formas diferenciadas, en otras formas algebraicas de ecuaciones, y se resuelve mediante CFD para predecir cómo se mueve un fluido dadas condiciones de esfuerzos dados, en fin. Entonces esta es la base fundamental para esas predicciones en CFD, en particular para fluidos newtonianos, pero también hay otras expresiones para fluidos no newtonianos. Pues vemos que newtoniano es porque se deforma de manera lineal, o la velocidad en particular cambia de manera lineal respecto al esfuerzo y inversamente proporcional a la viscosidad. Pero hay otros fluidos no newtonianos que no obedecen a esa correlación, como la vemos ahí. Bueno, algunas tendencias de viscosidad con la temperatura para fluidos como la glicerina. Entonces vemos que bajas temperaturas, alta viscosidad, aumentamos la temperatura, disminuye la viscosidad, y de manera muy importante. Aceites para motor, no nos indica las viscosidades, perdón, las temperaturas, tal vez todos a la misma temperatura, sí, estos a 20 grados. Y por ejemplo el agua también, al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad,
Y aquí vemos otros fluidos como la gasolina, el amoníaco, ya es como habíamos dicho, a otras condiciones de temperatura, a 20 grados. Y el hidrógeno a 0 grados. El hidrógeno tiene una viscosidad muy baja, y eso mismo hace que se fugue muy fácilmente y que se difunda muy fácilmente. Digamos que esta característica del hidrógeno hace que se pueda, digamos, sí, difundir y por lo tanto fugar fácilmente. Bueno, entonces, esto, el problema de la transferencia de calor no se puede desligar de la mecánica de fluidos y del comportamiento de la capa límite en el sentido de velocidad. Es decir, es por ello que estamos analizando cómo se comporta esa capa límite, qué características tiene. Y entonces de manera consecuente, podemos calcular, por ejemplo, a través de las correlaciones que se presentan en esta unidad, podemos cuantificar, por ejemplo, un coeficiente de fricción del fluido sobre la superficie. Podemos determinar, una vez se conoce este coeficiente de fricción, podríamos determinar una fuerza de fricción sobre una superficie completa, conociendo el área superficial completa, y a través de esta relación vemos que la fuerza de fricción, que sería, si tenemos una superficie dada y la empezamos a soplar, entonces por la formación de esa capa límite va a haber un arrastre. Esa fuerza de arrastre, observen que es proporcional a la velocidad al cuadrado. En la medida que aumente esa velocidad, pues ese esfuerzo portante va a aumentar. Y siempre hay que tener en cuenta eso. De ahí que, de hecho, las alas de los aviones están sometidas a unos esfuerzos, tanto en esta dirección como vertical, muy importantes. Muy importantes. De hecho, si se quieren ir en la zona más segura del avión, pues váyanse en la zona de las alas, porque esa es la zona más reforzada del avión. Generalmente para que sostener las alas, dado que las alas, ustedes saben que son esos vigas en voladizo, vigas en voladizo, no es más que eso, pero para sostener esas vigas en voladizas, la estructura del avión está muy reforzada en esa zona. Entonces, si quieren ir a la zona más segura del avión, pues en la zona más dura, en la zona con la mejor estructura, váyanse al lado de las alas. Bueno. Bueno, entonces, como les he mencionado, también tenemos la capa límite térmica, que al igual que la capa que va a estar o relacionada a la capa límite de velocidad, sin embargo, ojo, la capa límite térmica la denotamos con la letra delta minúscula, su índice T, entonces el espesor de la capa límite térmica, más que es el delta T, pero delta solo es el espesor de la capa límite de velocidad. Entonces, estos dos espesores están relacionados, pero no necesariamente son el mismo. Entonces, delta es diferente de delta T. En algunos casos puede ser igual. Sí, pueden ser iguales, pero eso no es la suposición genérica
para nosotros. Entonces podemos visualizar como que si la capa límite térmica es esa zona que representa gradientes de temperatura y la capa límite de velocidad esa zona que representa gradientes de velocidad, puede que esos espesores sean distintos. Por ejemplo, aquí delta es diferente de delta t, pero puede haber una situación particular o situaciones particulares en las que los dos sean iguales. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, y para responder a la pregunta de en qué casos son iguales, entra el número de Prandtl. Generalmente se dice de esa forma, o así lo he escuchado en inglés y en español, Prandtl. Otro ingeniero alemán, físico alemán, también vivió más o menos en la época de Nusselt, y en esa época entonces se lograron desarrollos importantes en esta industria, o en esta ciencia de la transferencia de calor y de la aviación, de la aerodinámica, y la hidrodinámica, gracias pues a estos señores. Entonces el número de Nusselt, el número de Prandtl relaciona la difusividad de la cantidad de movimiento, que esta se representa mediante la viscosidad cinemática, nu, y ojo, noten que nu no es más que la viscosidad dinámica sobre la densidad. Entonces la difusividad molecular de la cantidad de movimiento se representa mediante la viscosidad cinemática, ojo que esto está dado en unidades de metros cuadrados por segundo. Todas las difusividades se dan en esa unidad en metros cuadrados por segundo. Entonces, difusividad de cantidad de movimiento representada por nu, metros cuadrados por segundo, y difusividad molecular del calor o difusividad térmica. Ojo que esta es difusividad térmica. Por eso aquí aparece la alfa. Entonces el número de Prandtl no es más que la relación o la comparación de la difusividad de cantidad de movimiento a la difusividad de calor. Entonces noten que cuando dividimos metros por segundo sobre metros cuadrados segundo, pues este es, el número de Prandtl es un número adimensional, y podemos pensarlo como el Prandtl nos dice que tanto varía la capa límite de velocidad respecto a la capa límite térmica. ¿Qué tan distintas son? Entonces, si ese número de Prandtl es alrededor de 1, quiere decir que esas dos capas límites crecen o tienen unos deltas muy similares, o el tamaño de la capa límite misma es muy similar. Mientras que si eso varía bastante, entonces observemos esto, ¿no? Observemos los números de Prandtl, cómo se cuantifican. Entonces ya tenemos viscosidad cinemática, que la podemos cuantificar mediante la viscosidad dinámica sobre la densidad. Difusividad térmica, que no es más que alfa es igual a K sobre rho C sub P. Entonces ya vemos por qué podemos determinar Prandtl como mu C sub P sobre K, pues dado que no es mu sobre rho. Entonces ya aquí vemos que Prandtl es igual a mu sobre rho sobre K sobre rho C sub P. Estos se cancelan y ya ahí vemos que K mu C sub P sobre K es el resultado final. Bueno, entonces de esa manera podemos cuantificar ese número de Prandtl y nos va a dar que es alrededor de 1 para los gases, es decir, la capa límite térmica de velocidad
perdón, la capa límite térmica y la de velocidad para los gases, cuyo Prandtl es alrededor de 1, pues quiere decir que ese espesor de la velocidad y el espesor térmico pues crecen aproximadamente a la misma tasa. También quiere decir que tanto la difusión de la cantidad de movimiento o de velocidad como la difusión del calor pues ocurren aproximadamente a la misma tasa, dado que el Prandtl pues relaciona esas dos difusividades. Entonces tenemos que este número de Prandtl es alrededor de 1 para los gases, es alrededor de 10 para el agua, es decir que en el agua, Prandtl del H2O, tenemos que es alrededor de 10. Siendo esto la viscosidad cinemática del agua en relación a la difusividad térmica del agua, pues tenemos que el agua es de hecho mejor para transferir cantidad de movimiento, 10 veces mejor para transferir cantidad de movimiento que para transferir o que para difundir calor particular a través de esa capa, de una capa límite. Eso es lo que estamos indicando ahí. O bueno, o quiere decir también entonces que Profe, entonces lo que nos daría ese número es que los gases generalmente son mejores para transferir el calor que los aceites. O sea, si yo fuera a refrigerar algo, lo haría mejor si pudiera con un gas. ¿O no? No, a ver cómo... De hecho, es mejor refrigerar. A ver, el número de Nusselt, y ya vamos a llegar a eso, el número de Nusselt es una función de dos números adimensionales, que son el Reynolds y el Prandtl. Entonces ya hemos visto, y de hecho es de esta forma. Entonces, ya analizamos el número de Reynolds, cómo hacer que aumente o disminuya. Y estamos analizando el Prandtl. Entonces, si Nusselt normalmente es función de Reynolds y del Prandtl, y de hecho normalmente es de esta forma, un coeficiente Reynolds a la m por Prandtl a la n. Lo que tenemos es que en la medida que tengamos un Prandtl mayor, podremos aumentar o tener un coeficiente de convección adimensional que es el Nusselt más alto. Entonces, para transferir calor, bueno, esa es la conclusión. Para transferir calor nos conviene tener números de Prandtl altos. Entonces, de hecho aquí, mira que nos convendría tener el agua y estos aceites, dado esta situación, que al aumentar el Prandtl, aumenta el coeficiente de convección. De hecho, el aire el aire es malo para transferir calor. Y sí, de hecho ahí está. Entonces, analicémoslo. Comparemos transferir calor con aire versus transferir calor con agua. Solo por el número de Prandtl nos dice que el agua es mejor o puede aumentar el coeficiente de convección solo porque el número de Prandtl es mayor. Profe, pero entonces que tenga un espesor de capa límite pequeño indica que es mejor para la transmisión de calor, sí. Sí, de hecho sí. En la medida que esa capa límite sea muy delgada, va a haber una ventaja y observa que lo que ocurre es que en la capa límite tenemos... Profe, funcionaría como una resistencia térmica, ¿no? Entre mayor sea la distancia que cubre, es como mayor la resistencia, lo pone.
Exacto, sí. Vamos a hacer aquí un análisis de ese. Sí, de la capa límite específica en... Pensemos entonces, esta es una placa plana, tiene profundidad. Bueno, y estamos soplando en esta dirección con un perfil plano, que sabemos que se encuentra a una velocidad muy infinita. Fuera de eso, dado que ya estamos involucrando la parte térmica, vamos a pensar que este fluido también ya está a una temperatura de infinito. Toda esta superficie, entonces, ya que la digo, ¿no? Toda la temperatura superficial, vamos a decir que es, digamos, mayor que temperatura infinita. Por tanto, aquí sabemos que la transferencia de calor va a ser en esta dirección. Listo, entonces, ¿cómo va a ocurrir aquí la transferencia de calor? Va a ser por convección. Por convección, dado que se forma la capa límite, pues vamos a identificarla aquí bidimensionalmente. Entonces, ese espesor podemos pensarlo de la siguiente manera. Analicemos la capa límite térmica ya. Y ojo, aquí, dado que Ts es mayor que T infinito, entonces vamos a tener que la capa límite térmica va a ser de esta manera. ¿Dónde? Ojo, observen que esta magnitud Ts va a ser mayor que esta magnitud por fuera de la capa límite, que está infinito. Y por ello la dibujo de esta manera. Entonces noten que sí, aquí va a haber, si nos acercamos por ejemplo a la punta, veremos que la transferencia de calor, bueno, está ocurriendo en este sentido, ya habíamos dicho. Entonces sí, en la medida que el calor tenga que atravesar más capas, y esas capas estén, digamos, tengan un espesor mayor, le va a costar más al fluido ser transferido. Mientras que en la punta, y de hecho cuando uno hace el análisis, la punta es lo que primero se calienta. Digamos que esto se convierte en un punto caliente. ¿Por qué? Porque en esa zona, dado que podemos pensar que el espesor mismo de la capa límite es básicamente cero, observen que aquí tenemos la temperatura más baja está infinito y la temperatura más alta es Ts. En esta zona tiene que atravesar toda la capa límite, todo delta T. Pero en esta zona el espesor de delta T es igual a 0. Ojo, el espesor de delta T es 0 en la punta, porque no hay de hecho una capa límite, ahí es la condición máxima, es la condición, sí, donde el delta, el espesor es 0. Y resulta que ahí obtenemos, entonces, cuando analizamos, por ejemplo, un coeficiente de convección para la placa misma, entonces aquí voy a poner, hacemos en H contra longitud, entonces encontramos que en la punta, de hecho tiende a infinito, va disminuyendo, digamos que en la zona laminar va decreciendo de esta manera. Va decreciendo, luego entra a la zona de transición, donde el fluido empieza a deformarse, y el H hace esto, digamos que aumenta, va a, pues aquí laminar, transición, y digamos que llega a la turbulencia, la zona de turbulencia, y vuelve a aumentar. Ahora aquí me quedó esta gráfica, pongámosla en otro color en esta zona.
Entonces en esta zona, en la transición vuelve y aumenta. Y cuando llegamos a la zona turbulenta, a esta zona, vuelve y disminuye de esta manera. Entonces, de hecho, si aquí en x igual a 0, h es igual a infinito. Entonces, si aquí de hecho tiende al infinito, y es por esa condición. Y reitero, en los experimentos lo que uno observa es que si está haciendo esto, bueno, en este caso la punta se enfriaría más rápido, dado que es esta condición, pero si la temperatura del fluido es mayor que T infinito, entonces observen que el infinito mayor que Ts, la capa límite ya tiene otro comportamiento. Pensemos, donde ya tendríamos. Entonces se forma la región de capa límite, pero dado que Ts es menor, entonces ya aquí tendríamos que el perfil sería de esta manera. Está infinito. Y observen que aquí la distancia o la magnitud de Ts es menor que T infinito. Entonces la capa límite térmica pues se comporta de esta manera cuando la temperatura superficial es menor que la del infinito. Noten que la capa límite de velocidad siempre tendrá este comportamiento. Desde el 0 hasta la zona por fuera de la capa límite, donde sería un infinito. Entonces la de velocidad siempre tendrá esta forma, por la condición de no deslizamiento, pero la térmica puede ser de esta manera o de esta otra. Y miren que la misma forma de la capa límite les da la dirección de la transferencia de calor, aquí hacia afuera y aquí hacia adentro. Hacia la transferencia del calor entra, y aquí el calor tiene que salir de la superficie del ambiente. Claro, eso es aparte. Bueno, entonces también tiene otras consecuencias, son las siguientes. Dado que en los metales líquidos el número de Prandtl tiende a ser mucho menor que 1, entonces podemos pensar que la difusividad térmica alfa es mucho mayor que la difusividad de cantidad de movimiento. Por tanto, la transferencia de calor, digamos que domina en los metales líquidos. Entonces son muy buenos para transferir calor, o la difusión de transferencia de calor es muy alta en relación a la difusividad de cantidad de movimiento. Y lo opuesto ocurre, por ejemplo, con los aceites. Entonces, como los aceites tienen difusividades de cantidad de movimiento muy altas en relación a sus difusividades térmicas, entonces, digamos que al pensarlo de esta manera, hacer mover un aparato en un medio de glicerina requiere mucho esfuerzo porque las viscosidades son muy altas. Las viscosidades son muy altas. Entonces lo que hace que esa viscosidad tan alta, digamos, domine el problema en relación a la difusión de calor. 2000 a 100.000 en relación a, digamos, otras sustancias. Entonces vemos, por ejemplo, los gases sí se comportan, tanto la difusión de cantidad de movimiento como de calor, muy similares, y por ello el número de Prandtl de los gases es alrededor de 1, y vemos que el agua sí está entre 1.7 y 13.7.
El número de Reynolds ya lo hemos analizado, esto lo vimos en la clase pasada. Importante que este número se escribe de la misma manera para cualquier tipo de problema, sea flujo interno, sea flujo externo, o sea flujo alrededor de un objeto. Este número de Reynolds siempre se cuantifica mediante la velocidad característica del problema, la longitud característica del mismo y la viscosidad cinemática del problema a la temperatura promedio. Entonces, ojo aquí, bueno, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En esta gráfica yo les había mostrado las temperaturas. Y aquí entonces resulta que la transferencia de calor está ocurriendo a través de la capa límite. Observen que en esa capa límite están variando las temperaturas y por tanto podemos pensar que, por ejemplo, la densidad a la temperatura superficial es diferente de la densidad a la temperatura del infinito. Esas son distintas. De igual manera, dado que las temperaturas del fluido en diferentes puntos, la viscosidad a la temperatura superficial es diferente a la viscosidad a la temperatura del infinito, entonces la solución o la estrategia que utilizamos es determinar todas las propiedades de la capa límite, propiedades de la capa límite a la temperatura de película. Entonces viene aquí la definición de temperatura de película, donde la temperatura de película donde la temperatura de película es, normalmente se escribe de esta manera, de F de film. Temperatura de película es igual a la temperatura de la superficie más la temperatura del infinito sobre 2. Es decir, la temperatura de película no es más que la temperatura promedio de la capa límite. De la capa límite. Entonces, y en ese sentido, entonces las propiedades todas se determinan a la capa límite, a la temperatura de película, que no es más que el promedio de temperaturas al interior de la capa límite. Bueno, la turbulencia generalmente es difícil de cuantificar, difícil de modelar, porque la turbulencia es un fenómeno transitorio. La turbulencia es un fenómeno transitorio. Si nosotros tratamos de medir al interior de un tubo, un flujo que es turbulento, de hecho, él va a estar fluctuando. Entonces, si nosotros medimos, pues vamos a medir una velocidad a lo largo de un tiempo. Si medimos a lo largo de un delta t, pues vamos a medir una velocidad promedio, que tiene esta gráfica de velocidad contra tiempo, se marca como un raya. Pero si medimos instantáneamente, lo que vamos a medir será esto. Esta línea que está fluctuando aquí, donde este punto, velocidad instantánea, pues lo podremos medir con un aparato, pero no sabremos predecir si la fluctuación en algún momento será positiva en relación al promedio o negativa. Entonces, en ese sentido, la turbulencia es difícil de cuantificar, difícil de estimar, de modelar. Sin embargo, ese es el principio utilizado para llevar la turbulencia a una forma matemática, y es describir que la velocidad instantánea de un fluido no es más que la velocidad promedio más una fluctuación instantánea. Es decir, observen que el tamaño de la fluctuación es cuánto se desvía respecto al promedio,
Y aquí hay que tener en cuenta que cuando medimos un flujo turbulento como este, si medimos velocidad, mediremos estas fluctuaciones. Pero si medimos temperatura, también observaremos lo mismo. Si medimos temperatura contra tiempo, también observaremos que habrá una temperatura promedio y que la medición nos dará que eso fluctúa alrededor de unos valores que a veces suben poquito, a veces suben más, en fin, pero entonces también habrá unas fluctuaciones. Lo que quiere decir que la turbulencia no solo afecta a los fenómenos de capa límite y de velocidad, sino que también afecta los fenómenos como la transferencia de calor, incluso las mismas reacciones químicas. Si fuera algo en lo que estuvieran cambiando la composición y es turbulento, también veríamos lo mismo. Por ejemplo, si tratáramos de medir concentración de CO2 contra tiempo, pues también en un flujo turbulento, pues mediríamos también algo así. Y no sabemos en qué momento vamos a ver la fluctuación hacia abajo y en qué momento la veremos hacia arriba. Bueno, sin embargo, entonces nosotros en ingeniería somos un poco más pragmáticos y nos hemos dado cuenta que no nos tenemos que enredar tanto con estas fluctuaciones, sino que para nosotros el promedio es representativo del problema. Entonces, aunque el flujo turbulento presenta unas variaciones, unas fluctuaciones, conocer solamente el promedio, determinar el promedio de funcionamiento ya es suficiente para entender cómo va a funcionar el problema. En la medida, eso sí, que sepamos que estamos en régimen turbulento. Entonces, como les decía antes, el número de Reynolds siempre se define de la misma manera, como Reynolds es igual a una velocidad característica del problema, una longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Y aquí no hicieron más que convertir la viscosidad cinemática nu en mu sobre ρ. Listo, pero entonces, como les decía, para cualquier tipo de problema, si es flujo a lo largo de una superficie, como el de la placa plana, entonces la longitud característica es la longitud de la placa y se define como la longitud a lo largo de la que se desarrolla la capa límite. La longitud característica es la longitud a lo largo de la cual se desarrolla la capa límite. Entonces, dependiendo de la formación de la capa límite, pues tendremos esa longitud característica. Nuevamente, si es para determinar el Reynolds del flujo alrededor de un cilindro, la longitud característica en este caso es el diámetro, y el número de Reynolds lo cuantificamos como, nuevamente, U, tenemos U infinito, la longitud característica que es el diámetro, y la viscosidad cinemática del flujo. Ojo, ¿ya a qué condiciones? Entonces, como estamos analizando, pensemos que la temperatura superficial es mayor que la del infinito, entonces, tanto nu se calcula a la temperatura de película, y la temperatura de película ya sabemos que es TS más T infinito sobre 2. Entonces el número de Reynolds se ve afectado por las condiciones de temperatura de la superficie, dado que este sería el B promedio o el nu promedio. Y lo mismo para el flujo interno. Entonces para el flujo interno nuevamente, la capa límite se va a desarrollar, digamos, para el flujo interno, dependiendo de, digamos,
área superficial en contacto con el fluido. Entonces, para este caso, la longitud característica del flujo interno es el diámetro hidráulico, y para un tubo circular, finalmente se termina siendo el diámetro, donde el diámetro hidráulico es igual a 4 veces el área superficial por donde fluye el fluido sobre el perímetro húmedo. Y aquí el perímetro húmedo, o este perímetro, representa la sección por la que fluye el fluido. Entonces este diámetro hidráulico también sirve para cuantificar, por ejemplo, canales, o cuando, por ejemplo, el tubo va medio lleno. Pensemos en una situación como la que tenemos un tubo, un ducto, y de hecho ese ducto transporta agua, pero no está completamente lleno. Entonces, el perímetro mojado es toda esta parte, cambio subrayo. El perímetro mojado pues sería toda esta zona de contacto con la pared. Es decir, y observen que dado que aquí arriba no hay contacto con superficie, el diámetro hidráulico no está afectado por ese fenómeno, por esa frontera. En cualquier caso, siempre dependiendo de si es flujo externo, por ejemplo el de la placa plana a lo largo de una superficie, el Reynolds crítico es 500.000. Es decir, cuando yo meta aquí o ponga la velocidad promedio y empiece a poner la longitud total de la placa, la viscosidad a la cinemática, la temperatura promedio, si ese número es mayor que 500.000, con toda seguridad yo puedo decir que en esa placa la capa límite alcanza el régimen turbulento. Si es flujo alrededor de un obstáculo, como el del cilindro, flujo alrededor de un cilindro, entonces ese número crítico ya es 20.000. Es decir, yo cuantifico este Reynolds con la velocidad por fuera antes del ataque del cilindro, el diámetro del cilindro y la viscosidad cinemática, la temperatura promedio, y si esto es mayor que 20.000, pues ya puedo estar seguro que aquí las capas límites pues se van a deformar como efectos de la turbulencia. En flujo interno, ya ustedes deben conocer este 2300, y sabemos que la transición puede ir hasta los 10.000. Sin embargo, siempre que nos den, entonces 2300 ya vamos a asumir que es turbulento, 2300 o más es turbulento. Y la convección natural ya la veremos, aún no toquemos este número, porque para la convección natural sigue aplicando el número de Prandtl, pero el número de Reynolds es reemplazado por otro número adimensional que se denomina el número de Rayleigh y Grashof. Entonces, de hecho, aparecen otros números adimensionales que en convección forzada no tenemos. Listo, son las 3:30. Vamos entonces a descansar 20 minuticos y continuamos a las 3:50.